por también hoy, por la bendición que nos da de terminar un tiempo de estudio de la palabra de Dios, concretamente en lo relativo a la carta a los Efesios, la carta de la unidad, la iglesia del primer amor, como hemos estado viendo, y hoy vamos a concluir nuestro estudio, alegres también porque podemos concluir esta nueva etapa y dirigirnos hacia la etapa final de este año, que ha sido un año, ya hablaremos de ello en este mes de noviembre que empieza el día de mañana, y estaremos con algunas cosas cerrando este año, dirigidos por Dios. Pero bueno, hoy estamos concluyendo este estudio y curiosamente cae con un tema que es el título del mensaje de esta mañana, que es la carta de la unidad, como le conocemos a la carta a los Efesios, y esta parte que dice contra las tinieblas. Y digo curiosamente porque pues hoy lamentablemente lo que más se reconoce en el mundo es la celebración de lo que conocemos como Halloween, y que bueno, aquí en Río de Agua Viva hemos compartido desde hace mucho tiempo, muchos años, toda la información referente para que particularmente los papás que tengan hijos pequeños pues tengan sustento de por qué no participar del Halloween. Y bueno, creo que la gran mayoría, si no es que ya todos en Río de Agua Viva, estamos muy claros en por qué no participar ni del Halloween ni de la celebración a los muertos o a la muerte, con todos estos altares, con todas estas tradiciones que se presentan como culturales, pero que definitivamente tienen un trasfondo espiritual muy muy fuerte. Y hoy vamos a hablar un poco no de Halloween, sino de toda esta realidad espiritual maligna. Así que les animamos a que todos los papás pues tengan muy muy claro el que no permitan, no solamente en este año, sino nunca, por más que se los presenten como algo cultural, pues de algo que vaya contra la palabra de Dios y que tenga una interacción directa con el mundo de las tinieblas. Escuchaba a una persona de manera muy interesante compartir lo siguiente. Decía: ustedes saben que podemos entrar en una comunicación con Dios a través de la Ouija. De inmediato llama nuestra atención una declaración así, ¿verdad? Y entonces esta persona explicaba: si a qué te pareciera a ti que usáramos la Ouija, que se supone que es un medio de comunicación con el mundo espiritual, para hablar con Dios, que es un ser espiritual, es espíritu? ¿Qué te parecería? La cristianizamos, la santificamos, la Ouija, y entonces empezamos a hablar con Dios. Por supuesto, es algo aberrante, ¿cierto? Decía, bueno, lo mismo sucede cuando se intenta cristianizar o consagrar prácticas como el Halloween. No me voy a disfrazar de bruja o de fantasma, pero vamos a participar de una manera cristiana del Halloween. No podemos santificar lo que de origen es no solamente contrario a Dios, sino abiertamente satánico, diabólico, maligno.
Eso no se puede. Entonces, por más que se le traten de poner maquillajes culturales, tradicionales, que tienen que ver con la idiosincrasia de una nación, de un pueblo, con raíces, es abiertamente una participación con lo oculto, con lo demoníaco. Decía, lamentablemente, esto es es una fecha famosa el día de hoy, por eso, pero yo no sé si ustedes sepan que también en el mundo hoy se celebra, y todo el mes de octubre, en muchos lugares, se celebra el mes de la Biblia. Y el día de hoy particularmente se celebra también en el mundo entero el día de la Reforma del siglo XVI. Lamentablemente, pues estas no son celebraciones tan conocidas, tan famosas, pero es importante que tú, como hijo de Dios, como parte de la Iglesia de Cristo, sepas que hoy se celebra el día de la Reforma, el día en el que Martín Lutero colocó en las puertas de la abadía de Wittenberg sus 95 enunciados, que se le menciona también como las 95 tesis, que señalaban el altísimo grado de corrupción en el que había ya caído de siglos atrás la Iglesia católico romana. Y él nunca colocó esas 95 denuncias como en un intento de reformar a la Iglesia, o mejor dicho, de hacer un movimiento de reforma, sino él colocó de manera, digamos, hasta cierto punto inocente esas enunciados, porque decía, hay que corregir todo esto. Pero entonces lo que sucedió es que la gente empezó a copiar esas 95 tesis y las empezó a distribuir. Lo que para nosotros es el internet el día de hoy, o las redes sociales, en aquel entonces eran las puertas de los grandes templos, de los templos famosos. Ahí eran donde se publicaba, y eso se esparció, bueno, se regó, no solamente ahí en Alemania, sino empezó a regarse por toda Europa, y así fue como se regresó en el siglo XVI a las bases de la palabra de Dios. Y gracias a personas como Martín Lutero, como Juan Knox, como por supuesto Juan Calvino, es que nosotros hoy podemos tener una muy correcta y buena tradición de tener siempre la doctrina sana, correcta, gracias a ellos que regresaron a las bases de la palabra de Dios. Entonces hoy se celebra eso, y bueno, por supuesto hay mucho que decir al respecto, pero creo que es importante que tú, como hijo de Dios, como cristiano, como una persona que se guía por la palabra de Dios y que está siendo formada, construida por la palabra de Dios, sepas al menos que hoy es una fecha importante también por la celebración de la Reforma, que se le llamó en su momento la Reforma Protestante, porque confrontó a la Iglesia católica romana con todos esos actividades totalmente corrompidas, adulteradas, totalmente deformadas y antibíblicas en las que habían caído. Ustedes pueden leer, investigar, y es muy interesante nuestra historia, la historia que nosotros tenemos como iglesia cristiana. Muy bien, pues les decía, espero que ya tengan sus Biblias, espero que tengan sus cuadernos, y vamos a ir de lleno al mensaje de esta mañana, dándole gracias a Dios por, miren, qué bendiciones el poder estar aquí, el poder estar con salud, el poder estar listos para recibir su palabra, que es vida y medicina a nosotros. Así que recíbanla con esa expectativa,
recíbanla con la expectativa de que va a traer sanidad a sus cuerpos, de que seguirá trayendo sanidad a sus cuerpos. Ahorita me estaba acordando en todo esto del Halloween y lo que nos compartía Laura y Bruno en esta semana de sus hijos. Nada más como para reforzarse, me estaba yendo que bueno, no creo que fueron los 3 de sus hijos también tuvieron la prueba positiva en COVID, fueron de los que estuvieron también contagiados. A causa de eso no fueron a la escuela en estos días pasados donde se iba a celebrar el Halloween y el altar de muertos y todo eso. Pero lo más interesante y lo más maravilloso que nos compartía Laura en la semana es que no solamente eso, sino que por causa de ellos cerraron toda la escuela y ya no hubo ningún tipo de celebración de Halloween para nadie. Así que ahí tenemos una forma en la que Dios puede usar cosas que a lo mejor tenemos cierto temor, cierto resquemor, pero Dios nos guarda, nos bendice, nos protege e incluso hace ese tipo de cosas. Así que de verdad hoy es un día en el que podemos alegrarnos porque aún en medio de los contagios vean todas las cosas hermosas que Dios hace. Y con esa expectativa, con esa alegría, pues vamos a ir a la palabra de Dios, a este mensaje, el último mensaje de nuestro estudio de los Efesios, la carta de la unidad contra las tinieblas. Y bueno, la semana pasada veíamos que cada vez que una persona quiere hacer lo correcto, cada vez que una persona se dispone a buscar a Dios, a encontrarlo y a vivir de acuerdo a Él, de inmediato el mal va a saltar por cualquier lado y va a intentar detenernos. Veíamos cómo en esa parte del capítulo 4 de Nehemías, cómo Nehemías tuvo una visión y llevó al pueblo a la reconstrucción de la ciudad, algo muy bueno, algo que estaba en el corazón de Dios, pero de inmediato saltaron por ahí personajes que se molestaron mucho, de la nada, sin ningún motivo, por esta visión de construir. Entonces, cuando hemos entendido que el verdadero evangelio es la construcción de tu persona, es la construcción, es la edificación de tu ser, en conjunto con los demás que conformamos el cuerpo de Cristo, entonces cuando tú empiezas a tomar las decisiones correctas va a haber resistencia. Y aprendimos que la vida cristiana, el verdadero evangelio, lo podríamos no reducir, sino resumir en estas 2 palabras, que es construir y orar, o construir y pelear. En nuestro caso es una batalla espiritual, pero es como el eje rector de la vida cristiana, del verdadero evangelio, que no es levanta tu mano, haz una oración y ya te vas a ir al cielo. No, es la construcción de nuestras vidas. Así como la ciudad de Jerusalén fue restaurada por Nehemías, nosotros somos restaurados, reconstruidos. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio, para que seamos presentados ante Dios perfeccionados, como lo que decía de Rosy, una persona que fue trabajada, pero que hoy es su día de graduación. Entonces, construimos nuestra persona y al mismo tiempo construimos el cuerpo de Cristo. Peleamos la batalla espiritual que seguramente se va a desatar antes o después, en un momento o en otro, precisamente porque nos disponemos a hacer lo que debemos hacer. Cada vez que tú quieras crecer, cada vez que quieras ir a más con Dios, cada vez que tú quieras más de Dios, habrá resistencia, pero la palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir precisamente todos esos ataques, frustrar todos esos ataques. Aprendimos también que la mayor parte de la guerra espiritual, no todo, hoy voy a compartir un poquito más de
otra forma de guerra espiritual, pero la mayor parte de la guerra espiritual es a partir de pensamientos y palabras. Lo veíamos ahí en la persona de Sanbalat, como siempre estuvo amedrentando, estuvo lanzando improperios, amenazas, nunca hizo nada, pero como los estuvo atosigando con esas palabras. Así que buena parte de la guerra espiritual es el diablo, son los demonios lanzando una serie de ideas mentirosas a tu mente, a tu corazón, para que después tú las empieces a hablar, las empieces a repetir, y siempre con la intención de amedrentarte, de desanimarte, de disminuirte, de reducirte a algo que no eres, pero que tú finalmente puedes creer que sí eres, que no puedes, que no sabes, que no crecerás, y una serie de ideas mentirosas, como lo estamos diciendo. Ese extraño personaje que surge ahí en el capítulo 4 de Nehemías, y todos sus secuaces, Tobías y demás, lanzaban estas amenazas, pero a la par de eso vimos siempre a un Nehemías que guió y alentó al pueblo con palabras también. Pero la diferencia es que las palabras de Nehemías eran palabras que construían, palabras de verdad, palabras no mentirosas, palabras verdaderas. Ahora, ya no lo vimos la semana pasada, pero la buena noticia es que terminaron de construir las murallas. Y esa debe ser también, ese es el evangelio para nosotros, que Dios te va a terminar de construir, que Dios va a terminar de restaurarte, que Dios va a levantar tus murallas que representan el alma muchas veces lastimada, herida, destruida, afectada por la maldad, afectada por el pecado. Bueno, el evangelio, la buena noticia es que Dios también va a terminar de reconstruirte. Y les animo a que digan conmigo en este momento esta verdad que les estoy transmitiendo. Di ahí en tu casa, ahí donde tú te encuentras, di fuerte: terminaremos de construir la parte del cuerpo de Cristo que nos toca. ¿Te acuerdas que Nehemías tenía, fue poniendo familias en toda la muralla? Cada uno le tocaba una porción. A nosotros nos toca la reconstrucción o la construcción del cuerpo de Cristo. Recuerda, construir el cuerpo de Cristo es construirte a ti, o construirte a ti es construir el cuerpo de Cristo. Y definitivamente terminaremos esta obra, porque es una obra que está respaldada por el mismo cielo, por el Dios creador y nuestro Salvador, Jesucristo. Vamos ahí a Nehemías capítulo 4, versículo 22. Y vamos a ver algo muy interesante que nos va a llevar hacia la parte final de esta carta a los Efesios. Miren, ahí en el capítulo 4, versículo 22 dice lo siguiente. Dice: también dije, está hablando Nehemías, dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Noten que está resaltado. Ahora vean lo que dice el 23. Y ni yo, ni mis hermanos, así termina el capítulo 4, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, vean lo que dice ahí, qué interesante, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ahí dice: de noche servían de centinela, de día en la obra. De día en la obra, de noche de vigilantes. De noche y de día y de noche. ¿Te suena? Eso es lo que hemos estado alentando durante todo este año, o más de un año, a estar siempre orando, como dice la palabra, de día y de noche. Ahora,
Esta es la vida del creyente. Esto que tú acabas de leer aquí, si tú eres hijo de Dios, si tú quieres acercarte a Dios, si tú quieres ser un hijo de Dios, si tú quieres servir a Dios, esta es la vida, es la verdadera vida del verdadero hijo de Dios. Siempre alerta, siempre construyendo, siempre vigilando, siempre peleando. Construimos y peleamos. Peleamos y construimos. Ahora, está esa que podría, si no se la resalto yo, podríamos pasar rápidamente por ese texto donde dice que nadie de la gente de Nehemías se quitó la ropa excepto para bañarse. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y este detalle que parece insignificante nos sirve de introducción a la carta a los Efesios en su parte final. Estamos terminando nuestro viaje, nuestro aprendizaje, nuestra edificación a partir de la carta a los Efesios. Yo quisiera preguntarles a ver si nos pueden ir respondiendo en el chat dos cosas, dos preguntas que de verdad sería muy bueno que todos ustedes nos pudieran ir escribiendo en este momento, que pudiera en esta idea de construir, edificar también con sus comentarios la vida de otras personas. Dos preguntas. ¿Qué has aprendido en este viaje a través de la iglesia del primer amor, en este viaje a través de la carta de la unidad, la carta a los Efesios? ¿Qué es lo que para ti es el aprendizaje más, más representativo, más significativo? Y la otra pregunta es, ¿cómo te ha cambiado Dios a través de su palabra, particularmente en Apocalipsis, que vimos la iglesia del primer amor, y a través de la carta a los Efesios? ¿Cómo Dios te ha ido cambiando? ¿Qué cambios notas tú en tu vida? Obviamente, a partir de todo lo que hemos visto de la iglesia y la carta de Éfeso. Si ustedes nos quieren ir compartiendo, por favor, va a ser muy hermoso, muy importante que nos puedan ir compartiendo sus respuestas a estas dos preguntas. Pero para ir hacia la parte final de este estudio, es importante resaltar eso que hemos aprendido. Llevamos más de 5 o de 6 capítulos llevamos más de 5 capítulos, 5 y un poquito del 6, de los 6 capítulos que tiene la carta a los Efesios. Y en todo en la mayor extensión de la carta, se ha hablado de la construcción del creyente, de la construcción del cuerpo de Cristo y de la unidad que emana de la construcción del Hijo de Dios y de la construcción del cuerpo de Cristo. O sea, llevamos 5 capítulos completos y una pequeña parte del 6, que sería como una tercera parte, hablando de unidad, hablando de construcción, hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, yo te digo esto porque es importante que tú veas la proporción que hay en cuanto a todo lo que dedica Pablo, el Espíritu de Dios a través de Pablo, a hablar de la construcción, de la unidad del creyente y del cuerpo de Cristo, y que mires cómo empieza la sección que Pablo va a dedicar a las tinieblas, que está precisamente en el versículo 10. ¿Podrías repetir las dos preguntas que hiciste? Ok, me están pidiendo que repita las dos preguntas que hice. La primera es, ¿qué has aprendido en nuestro estudio sobre la carta a los Efesios? ¿Cuál es el aprendizaje más significativo, más importante que tú has tenido, que tú has adquirido? Y la segunda pregunta es, ¿cómo Dios te ha cambiado? ¿Qué notas tú, qué cambios notas tú
en este tiempo que hemos estado estudiando la carta a los Efesios. Muy bien, versículo 6 versículo 10 del capítulo 6. Mira cómo empieza esta sección. Ahora, y ten en mente la proporción. Más de 5 capítulos hablando de unidad, hablando de construcción, y vamos a ir hacia la parte final donde se va a hablar de las tinieblas. Y mira cómo dice, por lo demás. Te estoy resaltando esa frase, quedémonos con esa frase, por lo demás. Es una frase de conjunción, es una frase que va a unir todo lo anterior con lo último que viene. Es como si Pablo dijera, bueno, y ya por último, por cierto, se me está olvidando. Ese por lo demás va a tener como esa idea. O sea, en otras palabras, lo que Pablo va a mencionar es un tema importante, pero es menos importante que todo lo demás que ya dijo. A ver, reitero, no es que no sea importante, pero es menos importante. Por lo demás, ahora, ya por último, ya vimos todo lo más importante. Ahora vamos a ver esto último. Y eso último tiene que ver con las fuerzas de las tinieblas. Ahora, ¿por qué les menciono esto y les hago este énfasis? Porque a lo largo de los siglos y aún ahora, hablar de demonios, de espíritus malignos, de demonizaciones, de posesiones, de actividad paranormal y demás cosas relacionadas, como que siempre causa ahí un interés, un atractivo ahí como extraño, como morboso. Yo conozco a personas cristianas que se han metido de lleno en el estudio de los demonios, del mundo espiritual, y bueno, han sacado los árboles genealógicos, los nombres de los demonios, las familias, las funciones y cómo realizan esas actividades los demonios. Bueno, tienen mapas completos del mundo espiritual maligno y aún triste y lamentablemente, espero que eso cambie hoy, para muchos cristianos comunes, no corrientes, comunes, muchos cristianos que vamos a la iglesia como tú y como yo, sigue siendo un tema como desconocido, que genera cierto temor, como que no lo nombres, a pesar de que se ha enseñado y lo hemos enseñado y enseñado a lo largo de muchos años, como que todavía hay cristianos que no quieren hablar de eso. Pero el Espíritu Santo va a poner o vuelve a poner el tema en la carta a los Efesios. Pero no solamente pone el tema, sino también lo coloca en su lugar. ¿Cuál es el lugar del tema de los demonios, de las tinieblas? Bueno, el lugar es el siguiente. No lo debemos desconocer, pero tampoco tenemos que darle mayor relevancia. Sí, tiene que estar en su justa posición. Como decimos en México, ni muy, ni tan. O sea, no debemos ignorarlo, no debemos resistirlo, pero tampoco debemos de darle una mayor importancia. Algunos de ustedes conocieron cómo en algún tiempo, y todavía hay muchas iglesias, donde todo era causa de los demonios. Todo era culpa de los demonios, ¿no? Se iba la luz, el demonio de electricidad, se iba el agua, el demonio del agua, y bueno, todo era causado por los demonios. Aquí esa frase, por lo demás, que escribe Pablo, coloca precisamente el tema de los demonios en su justa dimensión, que es la que les acabo de decir. Ese por lo demás es como cuando Jesús, ahí en Lucas, capítulo 10, les dice a sus discípulos: no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida.
O sea, ahí Jesús está diciendo, ay, que los demonios se te sujeten. Ahora, por favor, eso es lo de menos. Lo más importante, entonces, no se desconoce, pero tampoco se le da una relevancia desmedida. Que un demonio se te sujete a ti o a mí, o sea, es igual. Esto no es porque yo sea pastor, es porque tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Que un demonio o una legión de demonios se te sujete a ti es peccata minuta. Es importante, pero es lo de menos en relación con lo más importante. A lo mejor es interesante, a lo mejor es sorprendente, a lo mejor que genera cierta curiosidad, pero no es ni por mucho la base de la vida del Hijo de Dios. ¿Me explico? Es muy importante que lo tengas en su lugar para que podamos entenderlo de manera correcta. Entonces, este tema de los demonios es como caminar o como comer. O sea, es un tema importante, pero es un tema que debe de estar dominado por el Hijo de Dios. Es un tema que tiene que estar dominado de manera cotidiana. O sea, vivimos diariamente, se presenta alguna resistencia espiritual maligna, queda dominado, porque es un tema dominado en la vida, en la mente, en el corazón del Hijo de Dios, de tal manera que el ataque espiritual maligno no le impide seguir su desarrollo, seguir su crecimiento, no le detiene, porque no tiene el poder ni la capacidad de detener nuestro crecimiento, nuestra construcción y nuestro desarrollo. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, aquí quiero platicarles algo al respecto que curiosamente no sucede en estos días. Y se los voy a platicar con el objetivo de colocar, o sea, de que vean cómo colocamos este tema en el lugar que debe ocupar en el esquema mental y espiritual de nuestras vidas. La guerra espiritual contra las tinieblas. ¿Qué lugar debe de ocupar este tema? Pero antes de comentarle algo que nos pasó, veamos Efesios capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Ahora miren lo que dice acá. Dice, por lo demás, hermanos, o por lo demás, fortalezcanse. Ahí está esa frase, ¿verdad? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas o acechanzas del diablo. Entonces, de acuerdo a este texto, los demonios siempre andan por ahí intrigando o acechando, o sea, buscando la manera de afectar, de hacer daño. Eso es un hecho. Andan siempre están ahí. Ay, pastor, ¿y cuándo será que el demonio nos deje de atosigar? Nunca. Es su naturaleza. Mientras exista este orden de cosas, en otras palabras, mientras no vayamos al cielo, siempre va a estar la actividad demoníaca, la actividad maligna, buscando cómo detener la construcción, buscando cómo detener el desarrollo, buscando cómo detener la edificación de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, también debemos entender esto, que lo que dice aquí Efesios 10 es que hay varias maneras en las que los demonios pueden atacarnos. Ya vimos una de ellas en el caso de Nehemías, por medio, mejor dicho, en el caso de Sanbalat, por medio de las palabras. Sanbalat, Tobías, demás samaritanos que andaban por ahí enojados porque Nehemías y el pueblo de Dios estaban construyendo. Palabras, amenazas, acechanzas. Ahora, otra forma
en la que las tinieblas nos atacan es por medio de esas experiencias sobrenaturales que experimentamos en el terreno natural. Entonces, les platico algo que nos acaba de suceder. A lo largo de mi vida cristiana he recibido yo muchos ataques, pero ha habido algunos particulares y significativos. Y son como interesantes, más que significativos, son interesantes precisamente porque como que hay cosas que suceden que no suceden todos los días. Bueno, ahora que estábamos convalecientes de todo esto del COVID, yo estaba acostado aquí en la casa y en la noche estaba aquí en la sala y perdón, antes de eso sí, sucedió primero que estábamos igual, estaba yo sentado, estaba acostado y empecé a recibir el típico ataque espiritual donde uno está ahí entre la realidad y entre la realidad de esta dimensión donde nos encontramos y esa otra dimensión donde vemos y escuchamos y sentimos otras cosas, y estaba ahí tratando de luchar, tratando de orar, y al mismo tiempo, en esa ocasión, al mismo tiempo, Pau estaba experimentando en otra habitación exactamente la misma intensidad de un ataque espiritual como el que les estoy mencionando. Algunos de ustedes ya alguna vez han experimentado que hoy como que no te puedes mover, como que quieres despertar y quieres orar, no te salen las palabras, y bueno, fue con un nivel de intensidad alto. Pero después, no me acuerdo si fue esa misma noche o una noche siguiente, yo estaba acostado ya para dormir, estaba todavía despierto, y con los pies moví un cojín, un cojín bastante grande, que se cayó. Yo lo vi cómo se cae. Mi perro estaba acostado frente a mí, en su cama, digamos, y yo vi cómo él vio cómo ese cojín se cayó. ¿Ok? Yo esa noche me sentía un poco mal, estaba todavía afectado y creo que un poquito con los malestares estos del COVID y todo eso. El caso es que en algún punto de la noche yo me despierto, abro el ojo y el cojín que se había caído ya estaba acomodado en el lugar que le correspondía. Yo dije, como estaba en la noche medio dormido, no le presté mucha atención, pero a la mañana siguiente el cojín estaba en su lugar, estaba acomodado. Y le pregunté a Pau si lo había recogido en la noche, me dijo que no. Entonces se había caído el cojín y de alguna manera lo acomodaron. Para todos ustedes que le tienen miedo a los demonios, vean cómo hasta para asustarnos nos sirven, porque hasta me fue a acomodar el cojín en su lugar donde tenía que estar. Obviamente cuando uno ve esas cosas dice, ¿qué está pasando? Bueno, no tenemos que darle mayor relevancia, no tenemos que desconocerlo. Ya venía, por eso menciono el antecedente donde Pau estuvo siendo atacada al mismo tiempo que yo, y vienen este tipo de amedrentamientos. Y luego Pau me platicaba que un día estaba igual en estos últimos días, no sé qué habrá sido, hace 3 días, 4, por ahí del jueves, ella estaba orando en la habitación, estaba escuchando música en el celular, alabanzas, estaba orando y le detuvieron el celular, o sea, le detuvieron el reproductor. No quisieron que siguiera escuchando alabanza. Estas cosas como que ya son más, o sea, una cosa es ver una sombra y otra cosa es que te detenga la alabanza, ¿no? Y después esa noche movieron ahí su mesita de la cama, le tiraron varias cosas. El caso es que se estuvieron
de alguna manera expresando esas experiencias que sabemos tienen un origen espiritual, pero que, bueno, pues no hacen esas cosas y nos pueden asustar. Y yo muchas veces escucho a personas que les pasan cosas en su casa de este tipo y se asustan mucho. Ahora, no estoy diciendo que no. Por supuesto, nosotros de este lado de la realidad, en esta dimensión, pues experimentar esas cosas sí nos pueden alterar un poco. Incluso yo al compartirles estas cosas, a lo mejor hay alguien que se asuste o haya quien no lo crea, pero este tipo de experiencias generan algo en la audiencia, en quien oye de este tipo de acechanzas, de ataques que los demonios pueden hacer, pues para asustarnos, para desanimarnos, para poner en duda de si Dios está con nosotros. Pero siempre, mis queridos amigos, y por eso se los comparto, es que este tipo de experiencias siempre van a ser indicadores de que vamos por un buen camino, de que vamos por el camino correcto, el camino que Dios quiere. Los demonios van a atacar de diversas maneras, pero cuando hacen este tipo de cosas que les estoy comentando y que todos estamos expuestos, que nos pueden pasar, cuando hacen ese tipo de cosas es porque sus principales estrategias ya no están funcionando. Ya no están funcionando. ¿A qué estrategias me refiero? Tentaciones, hábitos pecaminosos, pensamientos derrotistas, culpas y por supuesto divisiones. Esas son las obras, las expresiones satánicas a las que les debemos de tener miedo, no a estas otras. Ahora, estas otras nos meten miedo porque las cosas se mueven, escuchamos cosas, nos detienen, ¡ay! Pero no va a pasar de ahí. O sea, si le ponen stop al reproductor del celular en una alabanza, pues tú le pones play y ya, no va a pasar de ahí. Si te tiran algo, pues lo recoges, o a lo mejor te puede tocar la suerte de tener un demonio ordenado que te ponga los cojines en su lugar. A lo mejor muchos quisieran de esos, ¿verdad? Que llegaran los demonios y les arreglaran la cocina, la sala, y vieran cómo todas las cosas se mueven sobrenaturalmente, pero todo se ordena. Bueno, yo creo que se morirían, se asustarían mucho. Pero esas no son las experiencias a las que les debemos de tener miedo. Y cuando los demonios hacen eso, es porque hay otras cosas que ya no les están funcionando. Ahora, sean unas expresiones de la manifestación maligna, como estas que te mueven cosas, o sean otras, como causar división en tu casa, cargarte de culpas, llenarte de odio, pensamientos derrotistas, que te encadenen en hábitos pecaminosos, sean unas o sean otras. Lo que le acabamos de leer es que la palabra de Dios nos instruye a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea lo que sea que hagan, el énfasis de Efesios 6 es fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. El énfasis no está en los demonios, el énfasis no está en las tinieblas. Ellos siempre van a estar ahí acechándonos. Eso lo debemos dar por hecho. Sea que te muevan un mueble o sea que quieran meterte rencor, eso lo debemos dar por hecho. Siempre van a estar como parte de una vida cristiana en franco crecimiento. O sea, en toda persona que quiera crecer en el Señor, el ataque espiritual siempre va a estar presente. Si nos disponemos constantemente a sujetarnos a Dios, a sujetarnos unos a otros, a sostenernos, a amarnos, a armarnos, a crecer, a ser cada día más como Jesús, a cuidar la unidad, siempre habrá ataques y son parte de la vida. Y ni les tienes que dar mayor relevancia, pero tampoco los debes
de desconocer. Esto quiere decir que nuestro enfoque no son los demonios, sino nuestro enfoque es fortalecernos en el Señor Jesús, en pasar tiempo con Él, en buscarlo en oración, en adorarlo constantemente, en alimentarnos de su palabra, en crecer, en estar unidos, en servir cada vez más y más y más y más. El poder de su fuerza está en Él, está en su Espíritu, y su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en su cuerpo. Por lo tanto, entiéndanmelo, el poder de su fuerza está en todo lo que Pablo ha venido enseñándonos en toda la carta, en la unidad del cuerpo de Cristo. Repito, el poder de su fuerza, porque dice, fortalezcanse en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza está en Él, en su Espíritu, y su Espíritu está en su cuerpo. Por lo tanto, el poder de su fuerza está en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Sí. Ahí está. El poder de su fuerza está en la unidad del cuerpo de Cristo. Y ahora viene algo aquí tremendo, poderoso y maravilloso para ti y para mí, que vamos siempre a enfrentar el ataque de las fuerzas malignas. Sin duda, ojo, porque yo no estoy diciendo con todo esto que las fuerzas de las tinieblas no sean algo poderoso, lo son, y son más grandes y más fuertes que nosotros, y ellos, los demonios, no están jugando. Su intención, su objetivo es matar y destruir. Sus elementos, sus herramientas, su fuerza es más grande y poderoso que nuestra fuerza, solos. Ahora, no solamente eso, la Biblia nos revela aquí en Efesios 6 que además están altamente organizados. Vamos, ya quisiéramos nosotros organizarnos como ellos. Mira lo que dice el versículo 12 de Efesios 6. Dice acá, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora te voy a resaltar lo que viene, no porque lo anterior no sea importante, sino primeramente para atender esta parte de la organización. Dice, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces, acabamos de ver cómo están altamente organizados los miles y millones de demonios que fueron expulsados del cielo y que están en esta tierra. Principados, autoridades, gobernantes, espíritus de maldad o huestes, como los soldados rasos. Muchas personas en las iglesias, dentro de la iglesia cristiana, se han metido de lleno en este texto. Y de aquí parten para hacer lo que les decía, para hacer todos esos mapas, toda esa investigación, esos estudios amplios y profundos sobre el mundo espiritual maligno, que era lo que les mencionaba hace un momento. Pero realmente Dios quiere que conozcamos tan a detalle las fuerzas de las tinieblas. Y alguien dirá, claro, ahí vienen, cómo están organizados. Muy bien, es cierto. Pablo, por inspiración divina, nos revela su organización. Y les decía, bueno, yo nunca he conocido una iglesia local que esté tan bien organizada como los demonios. Entonces, a lo mejor por eso me tocó el otro día un demonio organizadito, ¿verdad? Que me vino a organizar acá los cojines. No soportó ver ahí el cojín tirado, dijo, lo tengo que colocar en su lugar. Tienen una organización, están bien organizados, pero no dejes de tener en mente el por lo demás del versículo 10.
no pierdas de vista que Pablo está dedicando tan solo un pedazo, tan solo un pedacito final de toda su carta para mencionar el mundo de las tinieblas. Lo realmente importante es todo lo que hemos estudiado. La construcción, la unidad, debemos tomarlo en cuenta, pero no darle un lugar que no tiene. Entonces, definitivamente sí, los demonios son poderosos, más poderosos que tú y que yo. Sí, siempre están acechando. Sí, ellos buscan matarte, ellos buscan destruirte, ellos no buscan asustarte, ellos buscan matarte y destruirte. Y sí, como lo acabamos de ver, están muy bien organizados y peor aún, están bien organizados en tu contra y en mi contra. Ajá. Pero nunca, y aquí viene lo importante, pero nunca una organización, por muy bien organizada que esté, le ha ganado a un organismo. Organización contra organismo. Nunca una organización ha sido más importante que un organismo. ¿Qué te estoy queriendo decir? El cuerpo de Cristo es un organismo vivo, porque su cabeza, que es Dios, que es Jesucristo, está vivo. El que murió, Jesucristo, pero que también resucitó. Ajá, y porque Él resucitó, venció a la muerte y el día de hoy está completamente vivo. Aquí, miren, ¿ven cómo les digo? Ahí está ya. Que se me metió acá una cosa. Nuestra cabeza de este cuerpo fue el que venció a la muerte. Ahora quiero que veas algo. Mira por favor una vez más tu propio cuerpo. Considera tu cuerpo. Tu cuerpo, aunque estemos tosijosos y debilitados, tu cuerpo es un organismo vivo. Ahí lo tienes, ¿sí? La muestra. Ahora te pregunto esto. ¿Está organizado tu cuerpo? Sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. La laminina y muchas otras cosas hacen que tu cuerpo funcione a la perfección. Y ahora como con el virus, tu cuerpo hizo que empezara a luchar contra el virus. No sé cuántos de los que se contagiaron tuvieron medicinas, pero vamos, yo me tomé solamente unas pastillas para la fiebre. Fuera de ahí, mi cuerpo solito, pero con el poder de Dios, claro, fue luchando contra el virus. Ajá. Seguramente en este momento está luchando contra el virus y sigue acabándolo. Entonces, está organizado tu cuerpo. Esa organización hace que todo funcione perfectamente bien. Para eso es la organización, para que funcione bien. Ahora te pregunto, ¿tú lo organizaste? ¿Tú organizaste tu cuerpo? ¿Tú estableciste dónde irían los riñones? ¿En qué lugares tendría que estar el hígado? ¿En qué parte tenían que estar los pulmones, el cerebro? ¿Tú estableciste qué función iba a hacer cada uno de los órganos de tu cuerpo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Las tinieblas podrán ser el ejército más organizado, pero tú y yo, junto con muchos otros que conformamos la iglesia, no estamos organizados por nosotros, sino somos el cuerpo de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien nos organiza para que todo el cuerpo funcione a la perfección. Entonces, mira, la revelación más importante de este texto no es
la organización de los demonios. Ojo, te lo voy a decir otra vez. La revelación más importante de este texto, versículo 12, no es la organización de los demonios, sino que nuestra lucha no es contra persona alguna, y eso va en línea con todo el tema de la carta a los Efesios, que es la unidad. La revelación, por favor, pon atención, la revelación que siempre debes tener en mente no es que tan bien organizados estén los demonios, sino que una de las formas más efectivas en las que el diablo nos ataca es hacernos creer que tu pelea, que tu batalla, que tu lucha, que tus enemigos son otros miembros del cuerpo de Cristo y no Él. Eso es lo que siempre debes tener acá en mente. No que tan bien organizados están, sino que Él, con una de sus formas más efectivas de atacarnos, es hacerte creer, es hacerle creer al dedo medio que su enemigo es el dedo índice, cuando son miembros del mismo cuerpo, cuando están llenos por el mismo espíritu. ¿Te das cuenta? Ese es el ataque más efectivo del diablo, o de los más efectivos. Hacerte creer que tu enemigo es tu hermano, que tu papá es quien está contra ti, que tu hijo es tu enemigo, que tu enemigo es tal líder servidor de la iglesia. Y por supuesto, mira nada más, que tu enemigo es el pastor. ¿Cuántas personas, amigo, mira, y lo digo dentro del contexto del cuerpo de la enseñanza del día de hoy? Ve nada más qué tremendo es esto, ve nada más qué terrible. ¿Cuántas personas no sabemos que se van de la iglesia lastimadas y heridas por el pastor o por algún líder? ¿Y qué decimos? Pobrecitos. Pero la verdadera revelación de Efesios 6:12 no es que tan organizados están los demonios, sino que tu herida o esas heridas no te las hizo el pastor ni tal líder. Porque el pastor, tal líder, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu hermano, tu amigo, no son tu enemigo. Porque tu lucha no es contra ellos. Pero el diablo les hace creer que sí. Y se van heridos y lastimados por otro hermano, por toda la iglesia o por el pastor. O todos juntos. Mira nada más en qué tinieblas, en qué esclavitud se encuentran esas personas que dicen que nosotros, o en determinada iglesia, los lastimamos cuando nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Y no ven que su enemigo, que quien los lastimó, es el diablo. Porque nuestra lucha no es contra personas, sino es contra, y ahí sí viene esa organización que simplemente nos trata de decir que hay diferentes jerarquías en la actividad espiritual maligna. Entonces, si te vas a quedar con algo de este mensaje, te tienes que quedar con esto. Lo que tiene que estar siempre en tu mente, la mayor revelación en la guerra espiritual, ¿sí?, que tiene que estar siempre en primer plano, o sea que siempre lo tienes que recordar, y lo voy a decir voy a redundar para que reafirmar, es que nunca se te olvide y que nunca te equivoques que tu enemigo no es tu prójimo. Nunca lo va a hacer. Ahora, ¿cómo podemos mantener eso siempre en primer plano? ¿Cómo podemos recordarlo
siempre y nunca olvidarlo? La respuesta es la armadura de Dios. Versículo 13 de Efesios 6. Por esta causa, mira cómo Pablo usa magistralmente las conjunciones. Por lo tanto, por lo demás, ahora dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Para que no te olvides que tu lucha no es contra tu prójimo. Por esa causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Entonces, mira, para que puedas mantener siempre bien sensible la capacidad de discernir que tu lucha jamás será con otros miembros del cuerpo de Cristo, sino con demonios, debes tener, dice, por esta causa usen toda la armadura de Dios. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de la armadura, de inmediato nos viene a la mente elementos bélicos, de carácter bélico. Y esto, mi querido amigo y hermano, a ti y a mí, donde quiera que me estés escuchando, nos cuesta mucho trabajo, porque gracias a Dios, personas como tú y como yo, no vivimos en un estado de guerra. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y creo, gracias a Dios, que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje hemos vivido o hemos nacido en un entorno de guerra. Ahora, lamentablemente hay personas que sí, que al día de hoy sabemos dónde, en qué partes del mundo han habido guerras. Bueno, hay personas que nacen en condiciones de guerra. Hay personas que viven en condiciones de guerra y es terrible vivir de esa manera. Pero para los cristianos de tiempo de Pablo, el estado de guerra era común. Jerusalén tenía poco tiempo de haber sido tomada por Tiberio y los romanos seguían conquistando más y más tierras por la fuerza. Así que cuando Pablo escribe estas líneas, no las escribe a gente que no sabía lo que era vivir en guerra. Por el contrario, o sea, a diferencia de nosotros, esas personas estaban acostumbradas a vivir en entornos violentos de guerra. Y una de las características, yo te digo esto, porque una de las características que tiene la gente que vive en estado de guerra es que siempre andan protegidos o armados, lo mejor armados posibles. O sea, es como si todos los días vistieran algún tipo de armadura. Los errores que podemos cometer los cristianos, lo he venido diciendo durante todo el mensaje, es, por un lado, darle un énfasis extremo a las fuerzas de las tinieblas, y por el otro lado, el otro error que cometemos y que podemos cometer gente como tú y como yo, es olvidarnos de las acechanzas y los ataques que son permanentes. Si nos olvidamos, entonces vamos a obviar que vivimos en un estado de guerra. Gracias a Dios no es un estado de guerra bélico, ¿verdad? Bueno, me refiero a tanques, guerrillas. Gracias a Dios, de verdad que tú y yo no estamos en ese entorno de guerra. Pero también vivimos con la constante y permanente condición de guerra espiritual. Ok, ahora fíjate. Es importante que tú te des cuenta, que te apercibas, que entiendas, que asumas, que reafirmes, que te acuerdes que vives en un estado de guerra espiritual. ¿Para qué? Para que también puedas entender que vives en un constante y permanente estado, ojo, de seguridad y de victoria en cada batalla que enfrentas. ¿Entendiste eso? O sea, debemos entender que te pueden mover el mueble, que te pueden venir y subirse en ti y atacarte y no dejarte mover, que sientas feo, que veas una presencia, que te metan ideas en tu cabeza, ideas mentirosas, o que
te metan en esclavitudes y en tentaciones. Todo eso es posible. Pero si tú te apercibes, si tú entiendes, amigo y hermano, que vivimos en un constante estado de guerra, entonces también puedes, a partir de ahí, entender que tú vives en un constante y permanente estado de victoria en cada batalla que tú enfrentas. Gloria a Dios. Y tal vez aquí nos va a ayudar mucho, otra vez, nuestro querido y viejo amigo Nehemías. Y voy hacia la parte final. Te recuerdo ese interesante comentario de Nehemías al final del capítulo 4, donde dice, ¿te acuerdas lo que decía? Que no hicieron ni él ni toda su gente. ¿Te acuerdas lo que decía? Ahora va a cobrar sentido eso que decía, de que dice, que dijo, ni yo, ¿te acuerdas? Ni mi gente, ni mis jóvenes, ¿te acuerdas de eso? Ni la guardia, ni mis hermanos, ninguno, ¿qué? Nos quitamos la ropa, excepto para bañarnos. ¿Por qué está ese texto ahí? ¿Por qué está esa observación ahí? No sé si lo estés viendo. Esa gente, amigos, era gente, la que estaba con Nehemías, era gente que hace 5 minutos estaban perdidos, deambulando por las calles destruidas, sin sentido, y de pronto, ahora eran guerreros en estado de guerra. Como tú y como yo. Gracias a Dios no nacimos en entornos de guerra, ni hemos vivido en entornos de guerra contra naciones o contra grupos, ¿verdad?, armados. Andábamos perdidos, andábamos deambulando nuestras vidas sin rumbo, pero nuestro Nehemías no se encontró. No sé si te acuerdas, pero Nehemías quiere decir aliento de Dios. Y es una referencia directa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos encontró y nos convocó a la obra de construcción más importante de toda la historia, la construcción del cuerpo de Cristo. Para construir, para edificar, para crecer, para restaurar, para eso nos convocó. Pero todo eso significa que habrá ataques espirituales de todo tipo. Por eso vivimos en un constante estado de guerra espiritual. Pero Dios nos dio su armadura para que vistamos siempre, y por nada te la quites. Es tu prenda diaria. No te la quites, por favor. Si acaso, te lo ruego, báñate todos los días. Sí, báñate, y cuando te bañes, bueno, ok, quítatela, pero en cuanto salgas, póntela otra vez. Te la vuelves a poner. No sé si me estás entendiendo. Te lo digo con toda claridad. La armadura de Dios es tu prenda diaria. Independientemente de cómo te vistas, si de traje o de short, la armadura es una prenda diaria. Es una prenda cotidiana. Es tu vestimenta de todos los días. Ahora, tan solo quiero que tengamos en mente cuál es la armadura de Dios. No voy a entrar en los detalles del simbolismo, del cinto, del escudo, de la espada. No me voy a meter en eso. Simplemente quiero que tengas claro cuáles son los elementos de la armadura de Dios. Efesios 6:14. Pon atención porque ya vamos al final. Dice en el versículo 14: permanezcan pues firmes. Ve cómo eso es lo más importante. Ese es el énfasis, no los demonios, sino que permanezcas firme, que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de, ahí viene, la verdad. Luego, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación
para proclamar ¿qué? El Evangelio de la paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mira, amigo, tenemos 6 elementos. Ahí los tienes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación, palabra de Dios. Estos 6 elementos conforman la armadura de Dios. Esta es tu vestimenta diaria. ¿Quieres estar firme y lograrlo todo, cada día, por malo que sea el día? Tienes que estar vestido todos los días de la armadura de Dios. Eso quiere decir que todos los días tienes que estar vestido de verdad, de justicia, del evangelio, de la fe, de la salvación y de la palabra de Dios. 6 elementos. Pero hay un 7º elemento. Y casi siempre se le va a todo el mundo este elemento. Este elemento no solamente viene a reforzar la ya de por sí poderosa armadura de Dios, sino que nos viene a decir cómo ponernos la armadura de Dios. ¿Listo? Versículo 18. ¿Qué dice ahí la primera palabra? Orando. Orando. Ahí está el 7º elemento. Orando. Y te dice cuándo, en todo tiempo, y te dice cómo, en el Espíritu. Orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando. ¿Te acuerdas lo que Nehemías le dijo a su gente? En las noches vigilas, estás ahí vigilante, y en los días y en el día construyes. Vigilando con toda perseverancia y ruego por los santos. Entonces, ahora sí tienes completa la armadura de Dios. Son 7 elementos. Voy a hablar como al estilo Reina Valera. 6 elementos conforman la armadura de Dios, aún 7. Ahí está. Así es, estilo Reina Valera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la armadura de Dios? Verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación, palabra de Dios y oración. Entonces, amigo, que te falte todo menos estos 7 elementos. Todos los días vestido de esto. Todos los días vestido de la armadura de Dios. Ahora, déjame explicártelo. Es muy sencillo, pero muy revelador. ¿Cómo te pones la armadura de Dios? Les he comentado en alguna ocasión, me tocó ver, no sé si era pastor o quién era, alguien que estaba guiando a un grupo de personas a ponerse la armadura de Dios, diciéndoles, ahora vamos a ponernos tal cosa, y hacían la pantomima, hacían la mímica, como si se iban poniendo el casco, el cinto, y uno decía, bueno, para hacer un sketch está bien, pero no puede ser verdad. No. Ellos estaban pensando que así se ponía la armadura de Dios. Nada de eso. ¿Cómo te pones la armadura de Dios? Ahí lo dice el texto. Orando en el Espíritu y en todo tiempo. ¿Cómo es esto? Mira, te lo voy a explicar. Sencillo, pero revelador. Primer elemento de la armadura de Dios, la verdad. Siempre que dudes entre decir la verdad o alguna mentira, por piadosa que sea, entre comillas, ahí te va, otra vez. Siempre que dudes, pero tienes que hacerlo, amigo. Siempre que dudes entre decir la verdad o alguna mentira, ora. Y ora al Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Digo la verdad o digo la mentira? Es que si digo la verdad, me va a pasar esto. Pero ayúdame. Me quiero poner la verdad. Ayúdame. ¿Qué crees que va a pasar? Vas a ver si
el Espíritu Santo te va a guiar a que hables la verdad. Pero tienes que creer para que seas guiado y que veas lo que sucede, que tú creías que no iba a suceder, porque tú creías que si decías una mentira te iba a ir mejor. Antes de decir una mentira, ora, ponte la verdad, deja que el Espíritu te ponga la verdad, o ponte la verdad con el Espíritu, habla la verdad y mira lo que sucede. Va a ser impresionante cómo Dios te va a respaldar. Lo mismo cada vez que venga sobre ti la culpa. La culpa es muy pesada. Es una losa que aplasta. Bueno, cuando experimentes una culpa o muchas culpas, ora. Ora al Espíritu. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Te va a vestir de la justicia de Cristo y te va a liberar de la culpa. Cada vez que estés frente a una persona, pero hazlo, cada vez que estés frente a una persona que no conozca a Cristo, ora al Espíritu. Dile: Espíritu Santo, ¿qué hacemos con esta persona? Le hablo de Jesucristo, dame las palabras, pon la situación. Ora al Espíritu y verás cómo el Espíritu de Dios va a generar va a propiciar una situación donde le vas a poder compartir el Evangelio. Cada vez que te falte fe, ¿qué vas a hacer? Ora. ¿A quién? Al Espíritu. Y entonces el Espíritu te va a vestir de fe. Cuando dudes si eres un hijo de Dios, de si eres simiente de Cristo, de si tienes la salvación o no, ora. Ora al Espíritu y el Espíritu te va a vestir de la salvación de Cristo. Y antes de estudiar la palabra de Dios, ora. Ora al que la inspiró, al Espíritu de Dios. Cuando no la entiendas, ora. Y cuando se trate de llevarla a cabo, ora. Cuando necesites alguna dirección de Dios, ora al Espíritu y te va a dar su palabra. Oras y te va a dar la palabra de Dios. ¿Ves? Esa es la forma en la que diariamente nos vestimos de la armadura de Dios. En tu oración personal va a traer crecimiento, desarrollo en tu relación con Dios. Vas a construirte a ti. Y tu oración de vigilancia y ruego por los demás del cuerpo de Cristo al que perteneces. Y termino con esto. Con este llamado de la carta de la unidad. Quiero que veas cómo termina el texto. ¿Me lo puedes poner otra vez, por favor? ¿Cuál? Efesios 6:18. 6, sí, 18. Dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego. Ahí está tu oración personal. Y vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Si tú sigues leyendo, vas a ver que Pablo dice: y también oren por mí. La carta a los Efesios termina diciendo: ora por los demás, ora por mí. Sujétate a los demás, sujétense unos a otros, ¿te acuerdas? Sosténganse unos a otros. Mira, a través de los martes de oración, nuestros queridos Cristian y Julia, a quienes mandamos un abrazote por su aniversario, nos han guiado en las últimas semanas, meses, a estar orando unos por otros. Y hemos orado, nos hemos unido, hemos estado intercediendo unos por otros, y eso es maravilloso.
Ahora, ¿cómo actuamos por lo regular dentro de las iglesias, dentro de las familias? ¿Cómo actuamos cuando las cosas no están tan bien? Cuando empieza a haber fricciones, cuando empieza a haber situaciones alteradas entre dos o más personas. Por lo regular, triste y lamentablemente, empezamos a dejar de saludar, dejar de hablarles a las personas, y todos lo notamos, ¿cierto? O sea, de pronto ya no nos saludamos igual, o ya no nos saludamos. Hay caras de disgusto, y luego eso puede ir aumentando. Puede empezar a haber murmuración, empezar a hablar, que una persona hable mal de otra, empezar a tratar de hacer alianzas, se hacen chismes, y esto no solamente es hacia el pastor, se da entre todos. Al interior de la casa, ¿no? Esto sucede también, se dejan de hablar, se hablan mal, se empiezan a ofender, empieza a haber todo ese tipo de dinámicas muy, muy tristes, muy dolorosas, que al final tienen la intención de dividir, de destruir, de matar. Viene el llamado para ti y para mí, porque lo que dice aquí Pablo es: ora, vístete de la armadura de Dios, orando. Pero ya cuando te hayas vestido de la verdad, de la salvación, de la fe, de el evangelio de la paz, de la palabra de Dios, ora. O sea, ya oraste vistiéndote de la armadura de Dios, estás armado, estás protegido. Ahora, ora por los demás y ora por mí. No te desvistas de la armadura de Dios, no te la quites nunca, pero ahora ora por los demás. Y yo te voy a hacer aquí este llamado: cada vez que sientas que tienes algo contra alguien, ora por esa persona y ora por ti. No hables mal de esa persona, no la critiques, no la juzgues, no la señales. Ora, ora, y verás lo que Dios va a hacer. Cada vez que sientas que alguien tiene algo contra ti, o que alguien ya no te está saludando igual, o que sientas que el pastor te está haciendo algo, ora por esa persona. Ora. No hables mal de ella, no despotriques, no levantes chismes, no levantes juicios. Ora por esa persona. ¿Qué estarás haciendo? Estarás creciendo y estarás guardando la unidad del Espíritu del cuerpo de Cristo. Te darás cuenta que así como es de absurdo pensar que el dedo meñique es enemigo del dedo anular, que la mano es enemiga del antebrazo, que el hombro lastimó al antebrazo. Es absurdo, porque todos los miembros en tu cuerpo se ayudan mutuamente. Te vas a dar cuenta cuando ores, en vez de hacer todo lo demás, te vas a dar cuenta y vas a comprobar y vas a tener en primer plano la revelación más importante del capítulo 6 de Efesios: que tu hermano no es tu enemigo, que tu pastor no es tu enemigo, que tu hijo no es tu enemigo, sino que son miembros los unos de los otros. No sé si lo veas, pero no va a haber poder demoníaco que pueda destruir eso. Gloria a Dios. No va a haber, nunca. Y mira cómo sella Pablo la tremenda revelación que Dios nos da a través de la carta de la unidad.
¿Estás dispuesto a llevar a cabo esto? ¿Estás dispuesto a hacer esto? A orar en vez de criticar, a orar en vez de juzgar, a orar en vez de murmurar. Si tú sientes que no puedes saludar a alguien, ora por ti, para que lo puedas ver a los ojos y con amor y amabilidad saludarle y bendecirle. Tremenda la revelación que Dios nos da a través de su carta a los Efesios. Vamos a ver. Yo les invito a que se pongan de pie ahí en casa y vamos a terminar este tiempo. Y Andrea nos va a despedir con 5 cantos más. Ah, ¿verdad? No es cierto, Andy, tranquila. Era para que te despertaras y te pusieras de pie. Vamos a orar y con esto vamos a terminar. Cierra tus ojos. Ahora, permite que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón, que la empiece a hacer carnita hermosa, carnita sensible, suave, de tal manera que tú puedas responder al llamado que Dios está haciendo hoy. Y que siempre seas un instrumento de unidad, no de división, no de destrucción, no de muerte. Y empieza a responderle a Dios ahí en tu corazón. Simplemente yo te estoy guiando para que tú tengas ese momento individual, ese momento importante con Dios, donde tú respondas a este llamado. Donde tú le puedas pedir a Dios que te ayude a ser siempre sensible de la realidad de que vives en un estado de guerra, un estado de guerra espiritual, donde puedas estar apercibido de que el diablo te va a poder atacar de 1000 maneras, pero en esas 1000 batallas tú vas a tener 1000 victorias, siempre que estés del lado correcto. Que estés claro, que tengas bien sensible el hecho de que tu lucha nunca va a ser contra tu hermano, contra otro miembro del cuerpo de Cristo, sino contra demonios, que ellos son los que te intentan herir, son ellos los que te intentan matar. Que tú puedas a partir de hoy tomar como vestido cotidiano la armadura de Dios. Hoy tú acabas de aprender cómo ponerte esa armadura, orando en todo tiempo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cada día vas a tener oportunidades de decir o no la verdad, cada día vas a tener oportunidades de compartir o no el Evangelio, cada día vas a tener oportunidades de liberarte de la culpa y vestir la justicia, cada día vas a tener oportunidades de crecer en fe, cada día vas a tener oportunidad de estudiar o no la palabra de Dios. Por eso es en todo tiempo orando al Espíritu de Dios. Y por último, en tu respuesta a Dios, tú puedes responder al llamado, a orar, no solamente para ponerte la armadura, sino orar por los otros miembros del cuerpo de Cristo. Cada vez que sientas alguna animadversión, algo contrario, vas a orar por esa persona. Cada vez que recibas un mal gesto, una grosería de otra persona, vas a orar por esa persona. ¿Qué le respondes a Dios? Vas a cerrar tu corazón y tu boca a murmuraciones, a críticas,
y lo vas a abrir a orar por esa persona. Si tú respondes a Dios afirmativamente, si tú te rindes a Él para ser un instrumento de unidad, amigo y hermano, nada ni nadie nunca va a poder hacer estragos, ni en tu vida, ni en la mía, ni en la vida de nuestra amada iglesia. ¿Qué le respondes a Dios? Padre, hoy estamos delante de ti y te damos gracias por este viaje maravilloso de aprendizaje, de edificación, de construcción. Padre, hoy estamos más apercibidos de la enorme tarea, bendición y privilegio que es construir tu cuerpo. Danos la sabiduría para que todos juntos podamos entrar en ese camino de crecimiento, de construcción, de edificación, de capacitación. Que podamos, Señor, proveer de todas las herramientas a tu iglesia para que sean capacitados y equipados a través de toda la enseñanza, de los cursos, a través del discipulado, a través de todos los medios que nos has dado para edificar tu cuerpo. Y que todos, Señor, los que están hoy respondiendo a tu llamado, se dispongan a crecer, a estar presentes, a ir adelante, a desarrollarse. Gracias por cada corazón, gracias por cada persona disponiéndose el día de hoy. Seguramente, Señor, podremos, como Nehemías y aquel pueblo, terminar la obra de construcción. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu revelación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y Señor, guíanos en esta semana. Llévanos, Señor, y ayúdanos a tomar la mejor decisión para la siguiente semana, para el próximo domingo. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que esta semana que hoy iniciamos, en este primer día, Señor, sea una gran semana para tu pueblo, sea una gran semana para tu iglesia, sea una semana de enorme bendición para tus hijos e hijas que hoy conformamos tu cuerpo. A ti la gloria por siempre, Jesucristo. Amén. Amén. Amén.